Sí, señor, esto tiene que ver con alias El Tartufo. ¿Quién es alias El Tartufo? Pues Juan Manuel Santos, tipo que dice que fue presidente de Colombia por 2 periodos, gobierno durante el cual le entregó el país al terrorismo de las FARC, de estos narcoterroristas. Les puso en bandeja de plata el país. Hoy tenemos 10 honorables congresistas de las FARC allá en el Congreso ganándose 50 millones mensuales, 5 en la Cámara, 5 en el Senado. Nunca entregaron armas, nunca dieron la información de secuestrados, torturados, desaparecidos, nunca entregaron los multimillonarios recursos que siguen manejando. Simón Trinidad, que está en Estados Unidos en una cárcel, conoce de mucha plata, lavado de dinero, multimillonarios, recursos que están en bancos, por ejemplo, en el país del Ecuador. Pues bien, Abelardo de la Espriella nos hace un perfil en una entrevista que ha dado de quién es alias El Tartufo, Juan Manuel Santos, así como se le llama, El Tartufo por lo tatareto. Este tipo, alias El Tartufo Rubén Darío, pues dice Abelardo de la Espriella que representa lo más detestable del ser humano, con un defecto imperdonable, y es la deslealtad, la cobardía, la traición. Pero él dice de la Espriella que, claro, le jugó sucio a Álvaro Uribe, fue desleal, traicionero con Uribe, pero primero que todo lo fue con Colombia, porque es que Uribe representaba los intereses del país, y que entonces realmente traicionó fue a Colombia Juan Manuel Santos. Y él dice que Santos y Petro son los dos más grandes bandidos que tiene hoy el país vivos, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. ¿Ve? Entonces escuchemos a el abogado Abelardo de la Espriella describiéndonos, haciéndonos este retrato de quién es alias El Tartufo, que se unió en su momento con el fiscal, el enano diabólico Eduardo Montealegre, para urdir todo el proceso contra Álvaro Uribe, y con Iván Cepeda, ¿no? Unió también. ¿Ve? Y pues a los que se les olvidan las cosas, pues es bueno recordarles ese nefasto pasado reciente que significó alias El Tartufo, Juan Manuel Santos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos mañana. Juan Manuel Santos representa lo más detestable que puede tener la condición humana, o la falta de condición humana, que es la deslealtad, la traición, la mentira, el cinismo. Juan Manuel Santos, sin el presidente Álvaro Uribe Vélez, no habría sido nada. De hecho, llegó a la presidencia porque Uribe lo llevó de cabestro, como un burro, no como un caballo, porque ya quisiera Juan Manuel Santos ser un caballo, o ser tan noble como un caballo. Y luego, por supuesto, no solo traicionó al presidente Uribe, que eso no es tan importante como la gente piensa, traicionó a los electores que lo eligieron, porque Uribe no está molesto con él por la traición personal, sino por la traición a las ideas que lo eligieron y al voto de la ciudadanía, que terminó dándole la victoria al Tartufo, al bandido más grande que tiene Colombia después de Gustavo Petro, que es Juan Manuel Santos, el gestor de todo este desastre que hoy vive nuestra amada patria. Y Juan Manuel Santos, como digo, es un personaje absolutamente nefasto e impresentable. Y no solamente traicionó la voluntad popular, las ideas del uribismo con las que se eligió, sino que además de eso, después montó un proceso judicial contra el presidente Álvaro Uribe, que no es judicial, es un proceso político que está montado por Juan Manuel Santos, por Iván Cepeda, Eduardo Montealegre y otras hierbas del pantano. De tal suerte que Juan Manuel Santos no tiene derecho a decir nada ni a hablar nada, porque no solamente es un traidor, un desleal, un farsante, un mentiroso, sino también un cínico, un bandido y un hombre sin escrúpulos, capaz de todo, incluso de montar un proceso político con visos judiciales para encarcelar al presidente Uribe. El país tiene que saber que Juan Manuel Santos está detrás de eso, que es un bandido que entregó el país a las FARC y que ferió la institucionalidad por un premio Nobel que terminó comprando a la postre.
Bueno, es que el proceso judicial contra el presidente Uribe fue orquestado por un grupo de inteligencia del ejército en el momento en que Juan Manuel Santos, en los tiempos en que Juan Manuel Santos era presidente de la República, un grupo de inteligencia que tiene contactos con Deyanira, una delincuente que se supone es testigo contra el presidente Uribe, de acuerdo a lo que ha ocurrido en el proceso. Y es perfectamente claro que esa es la manera de proceder de Juan Manuel Santos. Tú estabas muy chiquita, pero Juan Manuel Santos también le montó un proceso al almirante Arango Bachi, que lo tuvo enredado 10 años y cerca de 2 o 3 años preso. Esa es la especialidad de Juan Manuel Santos. Montajes judiciales, entuertos, pasteles judiciales. Esa es su manera de proceder. Juan Manuel Santos está detrás del montaje contra el presidente Uribe y el país lo sabe, y sobre todo quienes hemos ejercido en el mundo del derecho y conocemos algo de la política colombiana, tenemos claro que ese es el modus operandi de este delincuente del Tartufo de Juan Manuel Santos. Pues sacar del medio a Uribe, que ha sido la piedra en el zapato no solamente para Santos, sino también para todos aquellos corruptos y amigos y cómplices del narcoterrorismo que quieren empoderar a los delincuentes y debilitar a nuestra fuerza pública. Esto es un tema de lucha de principios, del bien contra el mal. Juan Manuel Santos representa el mal. Juan Manuel Santos arrodilló la institucionalidad, quebró la democracia en favor de narcoterroristas de la FARC que tienen las manos sucias de sangre y que hoy están sentados en el Congreso de la República posando de grandes señores y dueños de la moral. Obvio que todo lo que se atravesara a eso era, por supuesto, objetivo militar para el bandido del Tartufo. Recuerden ustedes que el presidente Uribe, sobre una canasta de gaseosas y con un megáfono, le ganó a Santos el plebiscito que después Santos se robó. Se robó porque él no ganó, los que votamos no contra ese acuerdo espurio de paz, que no es un acuerdo de paz, sino una capitulación en favor del narcoterrorismo. Lo derrotamos en las urnas gracias al liderazgo del presidente Uribe y eso, por supuesto, Santos no lo perdona. Pero yo creo que el país en general sabe que Juan Manuel Santos es un pésimo ser humano, un político perverso y un tipo capaz de todo con tal de conseguir lo que quiere. Hombre, Santos extorsionaba a su propio tío, en el periódico El Tiempo, eso lo sabe el país. Santos es un bandido y es un tipo de la peor condición, es una rata. Y qué pena con esos animalillos que seguramente no son tan desagradables y perversos como el Tartufo Juan Manuel Santos. Yo no he dicho nunca que el presidente Uribe deba aspirar a la presidencia porque hay una prohibición constitucional. Lo que he señalado con argumentos jurídicos claros al respecto, es decir, frente a la viabilidad de esa posibilidad, es que el presidente Álvaro Uribe debería ser el candidato a la vicepresidencia. ¿No? Habrá que esperar cómo se decanta todo el tema político. Yo pienso que la primera pelea que hay que dar es que haya elecciones libres en el 26. Bueno, lo que he dicho yo es que hay que pedirle a los Estados Unidos que le quite la visa a Petro, a sus aliados, no solamente políticos, gubernamentales, sino también empresarios que le hacen el juego al jefe de la mafia, a Gustavo Petro. Y como eso tiene relación con lo de Venezuela, que ahí hay plata del cartel de los soles, porque el régimen de Venezuela es el cartel de los soles, y el cartel de los soles es el régimen de Venezuela, pues bajo el marco de las leyes Rico y Bolívar, los Estados Unidos pueden intervenir con una investigación que se podría tramitar en una corte, por ejemplo, del Distrito Sur de la ciudad de New York. De tal suerte que la intervención de los americanos en este caso es fundamental. Porque el problema de Colombia no es solamente un problema de Colombia, es un problema también ya de seguridad nacional para los Estados Unidos, al igual que el problema de Venezuela. Eso se ha vuelto un problema grande para el continente y para los Estados Unidos. Y yo quiero que los americanos intervengan en esto y lo están haciendo. Ya hemos escuchado en el último día el pronunciamiento de congresistas norteamericanos, no solamente
señalando al gobierno de Colombia como cómplice de la tiranía de Venezuela, sino también defendiendo al presidente Uribe de la persecución política disfrazada de judicial que ha venido padeciendo. Estar allí en cabeza propia, ese es el problema, ese es el peligro, y frente a eso tenemos que dar la batalla decidida por la democracia y la institucionalidad.